Vamos a ver cómo es que funcionan realmente los diferentes circuitos. Entonces aquí vamos a experimentar un poquito con una pila de 9 voltios. El bombillo tiene 6 voltios. Entonces lo colocamos, le cambiamos de polaridad y sin importar en qué polaridad lo coloque, prende perfectamente. Entonces con esta pila no hubo ningún problema. Vamos a ver con esta nada. No prende. En el caso de este tipo de pilas toca que buscar los dos polos, y se ve una pequeña lucecita que aparece nada más porque solamente tiene 1.5 voltios y necesitamos 6 voltios para que puedan arrancar. Colocamos esta, también una pequeña luz. Si las colocamos así juntas, esperemos, toca caerle un poquito de presión. Dos pilas tratan de arrancar un poquito más el bombillo cuando están cuando las juntamos. Con estas otras pequeñitas hacemos lo mismo. Se ve muy poquita luz, y cuando colocamos las dos vamos a ver cómo se ven. Obviamente así sueltico todo es como más complicado, pero hay que colocarla por el otro lado. No se dejan, tratando de hacerlo sin usar ningún tipo de aditamiento especial. Ahí se ve más lucecita, significa que más o menos alcanza a arrancar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Estas pilas tienen 1.5 voltios. Si sumamos las dos pilas serían 3 voltios. Y este tiene 6 voltios. Estas también, a pesar del tamaño, son también de 1.5 voltios. Lo mismo que este. O sea, tienen la misma potencia, solamente que van a durar un poquito más. Esta es de 9 voltios, por eso enciende muy bien. Vamos a verlo así. 9 voltios prende 6 voltios perfectamente. Si le invertimos las polaridades, igual prenden sin importar dónde lo coloquemos. Entonces cuando tenemos este tipo de plafón, él tiene un sistema especial que le permite hacer cada uno de los dos lados del bombillo, tenerlos aislados. Aquí tiene esto para aislarlo, y cuando están en una linterna, las pilas lo aprietan con fuerza, y entonces normalmente debe tener 2-3 pilas dependiendo del bombillo que vaya a usar. Si yo quiero revisar, o yo quiero, digamos, voy a ensayar este bombillito, entonces lo voy a ensayar con la pila que sabemos que está funcionando bien. Esta parte tiene es para una polaridad y esta es la otra polaridad. Entonces vamos a conectarlo aquí, que toque la parte negrita, y lo conectamos aquí. Cambiamos de polo, sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora vamos a cambiar un poquito. Ahora
el cable lo voy a conectar aquí en la parte inferior, que es un poquito más complicado sostenerlo porque no lo tengo con ningún tipo de soldadura. Conecto aquí y coloco la parte plateada del bombillo sobre es que no se me puede correr. Si se corre, pues obviamente no va a funcionar nada para hacer bien el contacto. Entonces mire, en la parte inferior de la bombilla hace perfecto contacto, y si lo giro y hago exactamente lo mismo, la parte inferior de la bombilla la conecto y luego la parte plateadita la coloco contra la pila e inmediatamente enciende y con muy buena luz. Eso significa que no importa cómo esté conectado con la pila, siempre va a dar buena luz. También tenemos aparatos como estos que sirven para probar qué tan eficiente sea la pila. Cuando ya están descargadas ya no alumbran. Se necesita que haya buena potencia para que alumbre. O sea, aquí queda ya alumbrando. Ahora, cuando las pilas tienen algún problema, pues tenemos el recurso de usar cargadores. Entonces lo mejor que se puede tener es tener cargadores, pero la pila tiene que ser recargable. Esto no es recargable. Si fuera recargable, solamente necesitaríamos colocarlo aquí y la conectaríamos con la energía y ellas cargarían de nuevo, y entonces estaríamos ahorrando una cantidad de plata considerable, sobre todo cuando estamos trabajando con diferentes tipos de aparatos, por ejemplo juegos y cosas así que gasten mucha energía. En el caso de este cargador, vienen aquí conectados, viene aquí conectado, y también tiene para una pila más pequeña colocarla aquí. Entonces se necesitaría, esta sí ya no cabe, necesito un cargador especial. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es tener cargadores y pilas recargables adecuadas para ahorrar mucha plata. ¿Cómo sé si la pilita ya está gastada? Entonces este es un multímetro digital, lo giro aquí donde dice aquí lo voy colocando en 20, porque yo sé que estas pilas no tienen mayor potencia, y entonces comienzo a conectar y se ve la carga que tiene 1.43, debería tener más de 1.5. Eso quiere decir que ya se está gastando, así no la esté usando, se está consumiendo. Esta también lo mismo. Si cambiara de posición esto, aparecería negativo el valor. Entonces el rojo debe ir en la parte positiva de la pila. Entonces este es de 1500, este también es de 1500, o sea que tiene 1.60, quiere decir que la pila está nuevecita todavía. También está nueva. Inclusive pues aquí está donde estaban guardaditas. Ahora vamos, en este tipo de pilas pues tenemos que buscar positivo y negativo. Y mire que ya tiene 1.2 más o menos. Eso quiere decir que ni siquiera tiene la potencia de estas pilas de acá. Está demasiado descargado.
Vamos con este. 8.80 y es una pila de 9 voltios, o sea que ya se empieza a gastar un poquito con los trabajos que hemos hecho, pero ahí está casi todavía en muy buena calidad. Entonces este aparato, el multímetro, sirve para tener muchas medidas, sirve para medir también la corriente eléctrica. En el caso de corriente eléctrica nos tendríamos que ir a este lado. Si no conocemos la corriente eléctrica iríamos en 750 y donde están los enchufles los colocamos sin importar cuál va en cuál hueco, y nos va a registrar. Pero cuando nosotros sabemos de que tiene, digamos, menos de 200 voltios, entonces lo colocamos aquí. Cuando queremos medir en amperios, algo que queramos medir en amperios, lo colocamos acá. Esto es más que todo para la parte de los circuitos eléctricos. Este tiene, bueno, coloquemos, este tiene la medida de la temperatura. Y cuando vamos a medir en ohmios, lo pasamos por este lado. Normalmente, cuando yo no conozco qué tan potentes sean los aparatos que voy a medir, entonces yo siempre los trato de arrancar de los valores mayores hacia los valores menores y así sucesivamente, y luego vuelvo y lo apago. Este aparatico siempre, cuando lo va a tener mucho tiempo inactivo, lo mejor que yo puedo hacer es sacarle las pilas, lo abro, le saco las pilas y vuelvo y guardo todo. Y eso es todo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es conectando una pila para organizar un circuito con un bombillo y un interruptor. Ahí está medio puestico, se puede soltar. Y aquí vemos que ya prende con el primer bombillo. Lo que vamos a hacer es irle adicionando uno por uno más bombillos para ver cuántos bombillos funcionan aquí con esta misma batería. Entonces apagamos y vamos a aumentarle otro bombillo más. Aquí tenemos una batería, unos cablecitos muy delgaditos, un interruptor y un bombillo. Prendemos el bombillo. Listo, ya prendió. Vamos a intentar con otro bombillo más. Un segundo bombillo. Están alimentándose por los mismos lados de la batería. Entonces por este lado se están alimentando de la batería y por este lado está la otra parte que está conectada al enchufe. Entonces vamos a hacer el ensayo con dos bombillos. No prendió el otro. ¿Cuál es el problema que tiene? Que están muy sueltos estos cablecitos. Entonces al estar muy sueltos, listo, ya hay dos bombillos. Vamos a intentar otro bombillo. Con la batería de 9 voltios estamos intentando ahora prender 3 bombillos. A veces puede fallar porque aquí no le hemos colocado soldadura, entonces se pueden aflojar. 3 bombillos con la batería de 9 voltios. Vamos a intentar otro bombillo más. Volvemos otra vez, ya con 4 bombillos. Vamos a hacer un intento de qué sucede si yo aflojo un bombillo. Si yo aflojo un bombillo se apaga, pero los otros se siguen encendidos. Aflojo el otro y todos los demás siguen encendidos. Vuelvo y lo aprieto
y no se interrumpe el flujo. Bueno, ahorita estamos viendo que ya la batería no se muestra muy fuerte con los bombillos, ya no están alumbrando igual. Vamos a ver qué pasa si le aumentamos otro bombillo más. Bueno, aumentamos a 5 bombillos, todos alimentados por la misma batería, pero cada vez vemos que es más difícil poder observar la luz de los bombillos. Vamos a intentar otro bombillo más. Listo, 6 bombillos, y miren cómo queda la potencia de los bombillos. Entonces estamos viendo que a duras penas la batería medio puede permitir que alumbre un bombillito. Bueno, volvemos a los 3 bombillos. Listo. Entonces vamos a sacar otro bombillo de aquí. Y al desconectar uno de los bombillos vemos que comienza a recuperar un poquito la potencia. Y cuando lo dejamos con un solo bombillo, mire cómo se ve. Vamos a volverlo a colocar el otro. Pero siempre que queda un solo bombillo, mire. Listo. Cambiemos las posiciones. Ahorita vamos a iniciar otra posición diferente a los cables, y entonces en este momentico tenemos que la pila aquí ya la tenemos bien instaladita. Los cables pues siempre van a estar fallando porque no tienen puntos de soldadura y están superpuestos, pero comenzamos con un bombillo y vamos a agregarle cada vez un bombillo más y en una posición diferente a la que la teníamos, y vamos a observar qué resultados tiene. Bueno, ahora sí ya resolvimos el inconveniente. Aquí tengo cogido y todo el bombillo, apago todo, coloco el bombillo y se prende otra vez todo. Vamos a cambiar, le vamos a colocar otro bombillito más. En este video veremos el ejemplo de un circuito sencillo. Como podemos observar, la resistencia, en este caso una bombilla, está conectada a ambos polos de la batería, dejando así que la corriente fluya a través de ella y con esto prendiendo el foco. Ahora añadiremos un interruptor, el cual nos permitirá controlar el flujo de corriente. Ahora mostraremos una representación de un circuito en serie. Como en el ejemplo anterior, crearemos un circuito conectando resistencias a una batería. Añadiremos de nuevo un interruptor para poder controlar el flujo de la corriente. Al accionar el interruptor, el circuito se cierra y la corriente fluye a través de todas las resistencias. Sin embargo, si desconectamos una bombilla, las demás dejarán de funcionar. Esto es una característica del circuito en serie. Ahora crearemos un circuito en paralelo. Utilizaremos una batería, 3 bombillas y un interruptor.
pero esta vez la conexión será un poco diferente. Observemos. La batería se conecta al interruptor, pero las bombillas se conectan entre sí por el mismo lado. Luego, el interruptor es conectado por la parte izquierda y el polo negativo de la batería por el lado derecho. Al cerrar el circuito, todas las bombillas prenden, pero la particularidad del circuito en paralelo es que, cuando uno desconecta una de las bombillas, las otras dos siguen activadas. Y para demostrarlo, se eliminan bombillas de diferentes puntos. Común de un circuito en serie sería un regulador o un cortapicos, utilizado generalmente para conectar aparatos electrónicos, como una computadora. Otros ejemplos de circuitos eléctricos son un ventilador, un extractor de jugos, un mini componente, una plancha, televisiones, refrigeradores, regaderas eléctricas, videojuegos, hornos de microondas, licuadoras, instrumentos musicales, etc. El circuito en serie es aquel en el que todos sus elementos conductores están unidos uno a continuación del otro, de manera que la intensidad de corriente que circule por el circuito será exactamente la misma en cualquier punto del mismo. El circuito en paralelo es cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, o mejor dicho, con sus extremos comunes. En este circuito, cada receptor está conectado a la fuente de alimentación de manera independiente al resto. Iremos a colocarnos en línea recta para que quede en serie. En los extremos colocaremos el resto del cableado que va a ir conectado a una batería, pila o corriente directa. Una vez hecho esto, procederemos a inducir al voltaje. Los focos deben de encender. Ahora proseguiremos con el circuito en paralelo, el cual consiste en colocar, como su nombre lo dice, paralelamente las resistencias. Esto de forma individual para que así al momento de haber un error, una de sus partes siga fluyendo corriente y no obstruya en ese recorrido que hacen los electrones.